Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder estar acá, en nuestra iglesia con este programa un poquito atrasado, pero estamos ahí solucionando algunos problemitas. Acá estamos con nuestro hermano Sergio, qué gusto poder compartir después de bastante tiempo que no estábamos juntos acá. El Señor nos ha permitido en este día poder estar acá en este programa Tiempo de Verdad. Así que un gusto poder estar con nuestro hermano Sergio. Hermano Sergio, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Si bien es cierto, hace mucho tiempo que no estábamos juntos, desde que iniciamos todo este transitar de estar expuesto a compartir a través de las redes sociales, a través de la transmisión de Facebook, a través de la radio, que en un inicio fue como el que nos dio el pie inicial a comenzar a hacer todo esto. Pero agradecido de Dios por tener este tiempo con usted, de poder estar juntos y poder hablar hoy día de un tema que como congregación nos ha bendecido mucho. Exactamente. Bueno, comentar un poquito para los hermanos o amigos que puedan estar conectados que normalmente no saben qué es lo que usted está haciendo. Él está compartiendo, es un profesor de la iglesia, compartiendo un programa, una clase que es Vida Abundante, y por eso es que estamos acá en esta tarde para que él nos pueda ir comentando un poquito cómo ha sido el tiempo cómo ha sido este tiempo de poder compartir con los hermanos la enseñanza. Me imagino que ha sido de gran bendición. Sí, sin duda, Vida Abundante es un buen libro, es un material que sin duda ha edificado mucho la vida de muchos creyentes a lo largo de los años que llevamos utilizando este material, este recurso que nos llegó y que hemos podido implementar de manera constante en la vida de la iglesia y en la vida de muchos creyentes. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con el pie derecho. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo tome dominio de todo lo que vamos a hacer y podamos nosotros entender, y también los que están detrás del teléfono en este caso puedan entender lo que vamos a compartir en este día, que es muy importante para nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor. Así que Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por poder darnos esta hermosa oportunidad de poder estar en este lugar, Señor Jesús, para poder salir al aire a través de estas redes sociales, compartiendo lo más importante, que es su palabra, que es el aprendizaje. Como hijos, como cuerpo de Cristo, debemos cada día preocuparnos por almacenar mucha información para ser de bendición para los que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Le damos gracias, le bendecimos en esta hora por darnos esta oportunidad de, a través de estos medios, poder predicar su palabra, dar a entender, Señor Jesús, lo que significa ser un verdadero hijo suyo, los compromisos, las cosas que muchas veces no entendemos, pero usted a través de su palabra nos hace entender. Le rogamos que coloque en nuestra vida, Señor, despeje nuestra mente para poder captar lo que nuestro hermano Sergio, en este caso, vamos a estar compartiendo, y puedan los hermanos y los amigos que están ahí detrás del teléfono puedan ir captando la idea que es poder compartir su palabra. Le damos gracias a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermano Sergio, me gustaría poder que usted nos dé a conocer un poquito de lo que significa este libro que usted está compartiendo, que usted está apoyado de un libro para poder compartir lo que es Vida Abundante. Así es, nosotros utilizamos un libro
llamado Vida Abundante. Es un material de formación de discípulos, es un material donde los nuevos creyentes deben adquirir el material para poder estudiarlo junto a otros creyentes que están comenzando su nuevo andar, su nuevo peregrinaje en el Evangelio. Exactamente. Bueno, yo me recuerdo varios años atrás ya, pude tener la oportunidad, la bendición de tomar este estudio que usted mismo lo dio, y nos marcó. Siempre como que después seguimos estudiando otro, pero siempre como que nos marcó Vida Abundante. Es un material muy, muy bueno para lo que es la iglesia en general, para poder entender qué es lo que significa un verdadero cristiano. Así que es muy importante lo que usted está compartiendo a través de la iglesia, y hemos sido bendecidos a través de ella. Y como hacer una pregunta, como primera pregunta, me gustaría, ¿qué significa tener vida abundante según la enseñanza bíblica presentada en el libro, hermano Sergio? Bueno, antes que todo de responder esa pregunta, se me quedaba un poco algo en el tintero de poder de explicar la procedencia de este libro. Y para muchos quizás conocen este libro como el libro de Vida Abundante, pero tiene un trasfondo un poco más profundo, en cuanto a que este es un libro que es de propiedad intelectual de un ministerio que se llama SEAN Internacional. Y aquí en Chile hay una sede donde nosotros hemos podido mantener un contacto durante los años, donde nosotros a través de ellos adquirimos estos materiales y nos proveen una infinidad de materiales que ellos tienen como ministerio. El Ministerio SEAN Internacional se dedica a apoyar a las iglesias en la formación ministerial o en la educación teológica para los cristianos. Me gusta mucho el material de este ministerio porque es un material muy amigable para todo creyente. Es muy práctico, es muy fácil de entender. Sí. Es un material donde el alumno trabaja con el libro, junto a su Biblia. El alumno lee las preguntas y contesta esas preguntas con la Escritura. No deja a que el alumno o el estudiante conteste por lo que su propia mente entiende o por lo que él piensa que puede ser. El estudiante siempre va a ser guiado por la Escritura a responder las preguntas que este libro va promoviendo a través de cada programa de la lección que tiene. Esto tiene 18 lecciones. Y yo traje el libro porque no me acuerdo de todos los nombres de las lecciones, pero tiene 18 lecciones y tocamos en cada lección diferentes temas. Tocamos un nuevo nacimiento y una nueva vida. Ese es el primer tema que viene a ser parte fundamental de aquellos que comienzan sus primeros pasos en la fe. También hablamos acerca del arrepentimiento. Hablamos también como otro tema acerca de la fe y el perdón. Hablamos acerca también de la obediencia. También hablamos acerca de la familia de Dios. Hablamos también acerca de ser llenos del Espíritu Santo. También hablamos temas como leer la Biblia. También hablamos temas acerca de cómo orar. Hablamos temas cómo resistir a Satanás. Cómo vencer también la vieja naturaleza. Hay otro tema que se llama cómo vencer el mundo, y otro tema cómo llevar el mensaje a otros. También tenemos el tema que ya viene a ser una actividad del creyente ya involucrado dentro de la iglesia, que es el tema del bautismo, el tema de la Santa Cena, ser miembro de la iglesia local.
también hablamos acerca de un tema que también es importante. ¿Qué es la iglesia? Porque todo creyente debe entender qué es la iglesia. También hablamos acerca de de ser mayordomos de Dios, el significado de la mayordomía. Y también, como último tema, hablamos acerca de ser guiados por Dios, a llevar una vida de discípulo siendo guiados por Dios. Que Bueno, tenemos una infinidad de temas que Eh, tratamos a través de Vida Abundante. y son muy importantes. Y siempre, como decía anteriormente, bueno, a modo personal me dejó marcado este libro con muchas cosas, porque para la vida diaria del cristiano es muy importante, es muy importante. ¿Por qué el nuevo nacimiento, hermano Sergio, es fundamental para iniciar una vida cristiana verdadera? Si pudieras comentarnos un poquito. El nuevo nacimiento viene a ser fundamental porque marca el inicio de una vida espiritual. Cuando el creyente nace espiritualmente, y a eso nosotros lo conocemos como un nuevo nacimiento, y es nacer a una vida espiritual genuina, basada en los principios escriturales por la obra redentora de Cristo. Es importante entender que si una persona no nace de nuevo, no va a comprender ni va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que a la hora de sentarnos a escudriñar la Escritura, tengamos temas tan importantes como la pregunta que me hace nuestro hermano. ¿Por qué el nuevo nacimiento es fundamental para iniciar una vida cristiana? Porque es allí donde el creyente se hace y comienza a ser formado en el conocimiento acerca de qué es nacer de nuevo espiritualmente. Qué importante eso. ¿Cómo define el libro el arrepentimiento y por qué es clave para el crecimiento espiritual? Buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta, porque el libro viene a tratar aspectos de la vida con referente al arrepentimiento. Nosotros, cuando venimos a la fe o somos alcanzados por Dios a la fe en Cristo, venimos dañados de fábrica, venimos dañados por el pecado. Y sin duda, el arrepentimiento debe ser comprendido de tal forma para que el arrepentimiento sea un cambio sincero de mente, un cambio de rumbo. El arrepentimiento comienza en nuestra mente. El verdadero arrepentimiento comienza cuando entendemos por qué somos tan pecadores que necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y por qué es un cambio de rumbo? Porque al entender que hemos violado la ley de Dios y que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, la demostración de ese arrepentimiento es un cambio de rumbo, es un cambio de dirección, y que implica directamente apartarse del pecado, apartarse de todo lo que a mí me separaba de Dios, de todo aquello que iba en contra de lo que a Dios le agrada, de todo lo que violenta las leyes de Dios. Por eso es clave, porque permite un crecimiento espiritual continuo. La vida del creyente es una vida constante de arrepentimiento. Nosotros no nos arrepentimos solamente cuando nacemos de nuevo o experimentamos el primer amor, como muchos lo presentan o como muchos lo expresan. El arrepentimiento viene a ser algo constante, algo que no se va a acabar hasta que Cristo regrese por nosotros, hasta que seamos transformados y seamos perfectos. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, nosotros continuamente tenemos que ir a la cruz en arrepentimiento y fe ante la vida que vivimos en esta tierra. Exacto.
dejar en claro que el arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Una de las cosas que el libro trata y lo presenta como sentir pesar, y ese sentir pesar sin duda es necesario, pero el libro nos enseña que no podemos nosotros solo sentir pesar por el pecado, sentir culpa. Debemos nosotros, con nuestro entendimiento, con el conocimiento que vamos recibiendo de la palabra, actuar de manera informada, porque así la fe es informada por el conocimiento de la Escritura. Entonces nuestro arrepentimiento del pecado viene a ser un giro de 180 grados, a diferencia de cuando solo se siente remordimiento, solo se siente pesar, que viene a ser un cambio de 360 grados. Entonces, en el fondo, la persona siente por un momento el dolor del pecado, siente por un momento el pesar del pecado, pero sigue viviendo o perseverando en su vida de pecado. Y el libro nos enseña, y también la palabra del Señor, que debemos nosotros arrepentirnos, y como dice Pedro, debemos dar nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. ¿De qué manera la fe en Jesucristo transforma la vida del creyente? La fe en Cristo transforma la vida del creyente de una manera extraordinaria, que es poco comprensible con nuestra mente tan pequeña. La fe en Jesucristo transforma al creyente al darle salvación. Cuando nosotros somos transformados por medio de la fe, no solo somos transformados para cambiar hábitos. El creyente o el que ha nacido de nuevo no es transformado para cambiar conductas, a modo de ser como rehabilitado de una conducta a otra. Eso lo puede vivir cualquier persona sin necesitar la fe, porque la fe, a diferencia de la rehabilitación de conducta, la fe viene a dar salvación a aquel que estaba perdido en sus delitos y pecados. Por eso la fe en Jesucristo transforma al creyente al darle salvación, le da una nueva identidad en Cristo y la capacidad de vivir guiado por el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros, por medio de la fe en Cristo, nosotros somos equipados por el Espíritu Santo, somos equipados a tal punto de que nosotros sí podemos resistir las obras del diablo, sí podemos resistir las obras del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado como lo éramos quizás en otro tiempo antes de nacer de nuevo. Quizás como uno de los temas que trata el libro acerca de la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza siempre va a estar en la vida del nacido de nuevo, pero ya no lo gobierna. Exacto. Ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de la vieja naturaleza, sino que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu la capacidad de resistir. Qué importante entender eso. Porque el perdón de Dios es esencial para vivir en libertad espiritual. El perdón viene a ser de una forma esencial en la vida de un creyente. Sentirse perdonado. Yo creo que ser, ¿no? es que yo creo que más que sentirse perdonado es creer que Dios nos perdona. Exacto. Porque si nosotros basamos el perdón de Dios en un sentimiento, nuestros sentimientos pueden variar de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Y eso sin duda es muy peligroso, porque no estaría arraigado, fundamentado por medio de la fe en lo que la palabra dice acerca de el perdón que Dios otorga al pecador. Cuando nosotros arraigamos esa fe en el perdón que Dios otorga
al pecador es una fe que está basada en la obra que Dios hace y no en lo que nosotros podamos sentir, porque si nosotros basamos el perdón de Dios en lo que nosotros sentimos, lo estaríamos basando bajo nuestras propias obras. Y eso nos puede llevar a un día estar arriba y a otro día estar por el suelo. Entonces, el perdón de Dios es esencial, mirado únicamente por medio de la fe, porque es la obra de Dios, es el perdón de Dios actuando en el creyente, porque el perdón de Dios libera al creyente de la culpa y libera de la culpa y la condenación, porque cuando nosotros vemos el perdón de Dios que ha sido manifestado en nosotros, nos damos cuenta de que sí éramos culpables de pecado, sí merecíamos la condenación eterna, pero también nosotros entendemos que por medio de ese perdón, Dios dio el medio o al mediador para poder recibir ese perdón. Y así nos permite vivir en paz con Él, nos permite vivir en una vida de restauración y en una vida de libertad espiritual. Por eso nosotros debemos amparar siempre el perdón de Dios por medio de la obra que Él hace y no por medio de lo que nosotros podamos sentir. Como decía, podemos nosotros en esa área ser muy susceptibles, muy sensibles, porque va a estar regulado por nuestro estado de ánimo. Exacto. Y eso sin duda puede traer mucha inestabilidad en el creyente. Por eso esto es fundamental en la vida de los primeros creyentes o de los primeros pasos cristianos, porque una de las cosas que el creyente debe fundamentar es su plena confianza en la obra que Dios ha hecho, porque nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Exactamente. No tenemos la capacidad para poder entender o creer que nosotros con lo que podamos hacer vamos a ser salvos, sino que es todo por la fe y la fe en Jesucristo. Así es. ¿Cómo enseña el libro que la obediencia demuestra un compromiso real con Cristo? Una de las cosas que el libro nos contrasta es con la vida práctica del creyente. Yo personalmente considero que vida abundante debe todo creyente continuamente, no solamente visto como el primer libro a estudiar. Quizás Vida Abundante debiese ser un libro que esporádicamente debe venir a recordarle las primeras enseñanzas al creyente aún más antiguo o aún más avanzado, porque muchas veces nosotros tendemos a olvidar con mucha facilidad. Ahora, ¿por qué el libro habla acerca de aquello? ¿Cómo el libro demuestra un compromiso real para con Cristo? Porque el libro enseña que la obediencia es evidencia del amor y compromiso con Cristo. Y eso lo enseña no solo el libro, volvemos a reiterar, lo enseña la palabra misma. El Señor Jesús dijo que si nosotros le amamos a Él, la evidencia de que realmente le amamos a Él será que nosotros le obedeceremos. Amén. ¿Y de qué manera nosotros obedecemos? Conociendo los mandamientos, conociendo las instrucciones que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y esa es la gran comisión que el mismo Señor Jesús le dejó a su iglesia. Id por todo el mundo, haced discípulos por todas las naciones. Y aquí viene la tarea de la iglesia, enseñándoles a recordar todo lo que Él nos ha enseñado. Esa es la labor de las congregaciones, esa es la labor de una iglesia, formar discípulos. Y la formación de discípulos viene a través
de la enseñanza de la Escritura. Por eso la evidencia de la obediencia a Dios es el amor al compromiso con Cristo, porque se va a ver reflejado en la fe que cada uno vive, en ese conocimiento teórico de la Escritura. Uno de los males que hoy veo y que es muy peligroso en la vida de un creyente es saber mucho de la Biblia, y no digo comprender, sino que saber, porque cuando alguien comprende, hace lo que comprende. Exacto. Pero alguien que sabe cosas, que tiene en su mente información acerca de la palabra de Dios, le será muy difícil practicar lo que sabe. Y es por eso que se hace fundamental en la vida de un creyente el vivir en la dependencia del Espíritu Santo, pero en esa dependencia donde yo procuro vivir lo que yo voy entendiendo. Si hay algo que Vida Abundante va desafiando al creyente, es a vivir lo que está aprendiendo. Amén. Me quedó una cosita ahí cuando usted estaba diciendo que Vida Abundante, bueno, el libro de Vida Abundante es tan importante estarlo recordando en la iglesia, y yo se me venía a la mente de que no es tan solo para los nuevos creyentes, sino que es un material que hermanos que podamos tener 50, 60 años en la iglesia, este libro nos va a sorprender porque nos debe marcar cómo poder ser un mejor cristiano. Es que claro, una de las cosas que yo he podido ver a través de compartir el libro de Vida Abundante es que muchas personas que han tomado Vida Abundante vienen a darse cuenta de que el evangelio o el cristianismo que estaban viviendo estaba muy alejado de la verdad escritural, estaba muy apartado. Eso no quiere decir de que no haya una fe sincera, eso no quiere decir de que no sean creyentes de verdad, no quiere decir de que no hayan conocido al Señor, de que hayan experimentado la fe salvadora, pero no habían experimentado el conocimiento de esa fe. Exacto. Y Vida Abundante viene a marcar o a estructurar la vida de la fe del creyente. Y eso creo que es fundamental, y como usted lo acaba de decir, que todo creyente, independiente de la cantidad de tiempo que pueda estar en su vida siendo un creyente, eso no es una limitancia a no estudiar o a no recibir el conocimiento que es básico de Vida Abundante. Hoy día las iglesias en su gran mayoría procuran muchos otros programas, muchas otras cosas, procuran más tener a los jóvenes, a las personas más entretenidas que más que educadas en la palabra. Exacto. Y a veces tristemente nos encontramos con esa realidad, que muchas iglesias tienen un programa muy amplio, donde sí tienen una actividad continua o una vida activa dentro de la iglesia, pero cuando esa vida activa o esa actividad se apaga o se termina, así también se termina la vida de muchos creyentes. Exacto. ¿Por qué? Porque no ha habido un fundamento escritural para que su fe esté fundada sobre lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Y eso me recuerda la parábola o el ejemplo que nos enseña la Escritura acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la arena y el otro prudente que edificó su casa sobre la roca. A uno le llama insensato y a otro le llama prudente. Y eso nos debe a nosotros hacer notar la importancia de fundamentar
o de construir nuestra vida espiritual en la palabra. Y esta pregunta que yo le voy a hacer, hermano Sergio, viene muy relacionada con eso. ¿Qué beneficios personales obtiene el estudiante al dedicar tiempo al estudio sistemático de la Biblia? En una palabra, madurez. Cuando un creyente comienza a dedicarle tiempo a su vida espiritual en la Escritura, en el conocimiento de la palabra de Dios, se va a generar madurez, se va a generar crecimiento, se va a generar una vida más sólida, un cristiano estable, no un cristiano fácil de engañar, o un cristiano que cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, lo va a empujar de un lugar a otro. Va a saber discernir, va a saber entender qué es verdad y qué no es verdad. Por eso el estudio sistemático de la Biblia fortalece la fe, da claridad doctrinal y ayuda a tomar mejores decisiones y produce crecimiento personal y espiritual. ¿Por qué crecimiento personal? Porque el creyente ha sido llamado a servir en el reino de Dios. Y para poder servir, uno debe crecer personalmente. Uno no crece solo de manera congregacional o de manera general. El creyente debe crecer de manera personal. Y el creyente, de la única manera que va a crecer de manera personal, cuando personalmente se estudia la palabra, se dedica o se propone, él en su corazón dice: yo quiero conocer, yo quiero aprender, yo quiero saber más. ¿Pero por qué? Porque pueden ser también aquellas cosas guiadas por motivaciones buenas, por motivaciones honorables, o también pueden ser guiadas por motivaciones equivocadas, erróneas. Nosotros siempre debemos ser movidos a la palabra para servir a otros, para servir a Dios, para poder honrar a Dios. Pero nunca debemos ser movidos al estudio de la palabra para honrarnos a nosotros mismos o para beneficiarnos a nosotros mismos, porque eso sería quitarle o robarle la gloria al Señor. Y muy claramente la palabra enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Qué importante eso. ¿Cómo ayuda el estudio bíblico a fortalecer la relación con Dios? Sin duda, el estudio bíblico o el conocimiento de la Escritura debe a cada creyente acercarlo mucho mejor a Dios, acercarlo de una manera donde ya no es alguien desconocido o alguien por conocer, es alguien que ya está conociendo y que sabe que puede conocerlo y que puede tener esa relación íntima, estrecha con su Creador. El estudio bíblico profundiza la relación con Dios porque permite conocer su carácter. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, siempre estará basada en el conocimiento que tengamos acerca de Dios en su carácter. No simplemente de lo superficial que podamos conocer de Dios. El Creador, Él ha hecho todas las cosas, Él me da vida. No, cuando hablamos acerca de tener una relación estrecha con Dios y de conocerle a Él y de poder crecer en esa relación con Dios, es conocer su carácter, es conocer que Él es santo, es conocer que Él es justo, reconocer que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él es un Dios grande en amor, grande en misericordia, pero también es un Dios que es justo y que en esa justicia Él aborrece el pecado.
Entonces, cuando yo aprendo a conocer el carácter de Dios, aprendo a relacionarme con Él de la manera que Él pide que nosotros nos relacionemos. Por eso, conocer el carácter de Dios me permite a mí acercarme a Dios como Él quiere que yo me acerque. Hay una de las cosas que uno ha evidenciado al pasar en los años, es que muchos creyentes, movidos por buenas intenciones de querer buscar a Dios, de querer agradar a Dios, pero lo quieren hacer basado bajo sus propios criterios, basado en sus propias emociones, basado en sus propios pensamientos e ideas. Pero Dios ha estructurado una manera en cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Y nosotros debemos acercarnos a Él con temor y temblor. Digamos, nosotros no podemos mirar a Dios como el bonachón, el amigazo, como muchas personas se expresan de mala manera hacia Dios. A veces pareciera muy simpático, muy jocoso, mi amigo, el pulento, pero Él es Dios. Y Él es el Dios santo, el Dios soberano, el creador de todo, que merece que nosotros le honremos, aún en la manera como nosotros nos referimos a Él. Sin duda Él es un Padre tierno y amoroso, pero nosotros muchas veces, con nuestra forma o nuestra expresión hacia Él, más que honra, nosotros deshonramos su nombre al no entender su carácter. Por eso, tener una relación con Dios nos permite conocer su carácter, también nos permite conocer su voluntad y escuchar su voz a través de la palabra. Muchas personas viven frustradas porque andan en busca de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Dios me llamó con un propósito, pero ¿cuál es el propósito? Y la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. La voluntad de Dios nosotros la encontramos en su palabra. No necesitamos que venga un apóstol, que venga un profeta a decirme, esta es la voluntad de Dios para tu vida. No, esos son engañadores, lobos rapaces, que lo único que hacen es hablar lo que Dios no les ha mandado a hablar. Como dice Jeremías, ellos tendrán su propio pago por aquello, por hablar en el nombre de Dios cuando Dios no los ha mandado a decir nada. Pero también el creyente debe ajustar su oído, debe ajustar su percepción de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo ajusta? ¿Cómo lo sintoniza de manera correcta? En la Escritura. En ella nosotros tenemos la voz confiable de cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable, pero está en su palabra. Y esa voluntad nosotros la conocemos con el estudio constante de las Escrituras. O sea, la única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura. Es a través de la palabra. No a través de las actividades, sino que a través de la palabra del Señor. Sí. A veces las personas cuando oyen esto dicen, pero entonces no podemos hacer nada. No debemos nosotros decir, no, es que no podemos hacer una actividad X, sino que no debemos reemplazar el estudio de la palabra de Dios con la actividad. Cuando las actividades comienzan a reemplazar la vida de oración, cuando las actividades comienzan a reemplazar el estudio de la palabra, cuando las actividades comienzan a reemplazar una vida de comunión de iglesia, sino que las actividades comienzan a ser más comuniones sectarias, comuniones con cierto grupo de personas, nosotros ya estamos violentando lo que la palabra del Señor nos enseña. Y pueden ser muy buenas intenciones, pueden ser muy buenas las actividades, no puede quizás las actividades tener nada de malos detrás, pero cuando comienzan a reemplazar las cosas que son fundamentales en la vida cristiana,
sí comienzan a ser un estorbo. Exactamente. ¿Por qué el libro enfatiza la importancia de pertenecer a la familia de Dios, que es la iglesia? Eso es algo que sin duda es muy importante comprender. Nosotros hemos sido injertados a una familia, a un cuerpo, como lo grafica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Él dice que nosotros somos miembros de un cuerpo, donde ese cuerpo, que es la iglesia, tiene una cabeza que es Cristo. Y en ese de ser parte de ese cuerpo, somos injertados como miembros. ¿Y por qué es importante pertenecer a la familia de Dios? Porque este libro enfatiza que la iglesia como familia de Dios viene a ser relevante para sostenernos unos a otros. Ser parte de la familia de Dios cumple el propósito y la voluntad de Dios de animarnos a la fe, de estimularnos a las buenas obras, de animarnos, de exhortarnos, de corregirnos, de disciplinarnos aún si es necesario. Y eso se hace en el contexto de la familia de Dios, eso se hace en el contexto de la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Muchas personas dicen, no, si yo soy parte de la iglesia, pero son parte de la iglesia llamada universal, donde hablamos de que todos los creyentes que tienen la fe en Cristo somos miembros de esa iglesia universal. Y sin duda la iglesia universal está rodeada por todo el mundo. En muchos lugares del mundo hay una infinidad de creyentes que han depositado su fe en Jesucristo y abrazamos la misma fe. Pero Dios, de manera específica, Él ha hecho plantaciones de iglesias locales para que allí los creyentes aprendamos a tener comunión unos con otros. Amén. Para que así los creyentes cumplamos el propósito y la voluntad de Dios, por la cual el mismo Señor Jesús oró antes de subir y antes de llegar una vez más ante el trono de su Padre, de que la iglesia, los creyentes, seamos uno, como Él y su Padre son uno. Y esa es la voluntad de Dios. Como decíamos anteriormente, a veces los creyentes están en busca de la voluntad de Dios. Si usted no ha encontrado cuál es la voluntad de Dios para su vida, esa es una de la voluntad de Dios para la vida de todo creyente. Tener comunión con otros creyentes, ser parte de la familia de Dios. Esa es la voluntad de Dios para la vida del creyente. Porque a través de la comunión, a través de la familia de Dios, el creyente encuentra un apoyo. El creyente también encuentra la enseñanza, encuentra la formación. A través de la familia de Dios, el creyente encuentra la comunión y la oportunidad de servicio, la oportunidad de servir a otros. Nosotros todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Estamos llamados a estar disponibles para otros, porque como una gran familia que somos, debemos estar disponibles siempre para nuestros hermanos. Amén. Por eso es tan importante la vida de la iglesia como familia de Dios. Qué importante eso. Bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo nos está pillando. ¿De qué forma el crecimiento espiritual individual contribuye al crecimiento y unidad de la iglesia? Como decíamos anteriormente, la importancia de la familia de Dios. ¿Por qué decimos que es importante? Porque lo es. Pero cuando el creyente comprende esto, cuando el creyente crece espiritualmente, es allí cuando el creyente en su crecimiento espiritual puede comprender el valor que Dios le da a su iglesia, el valor que Dios le da a hacer de su iglesia el lugar donde los creyentes vienen a crecer juntos en la unidad del cuerpo de Cristo. Cada individuo
fortalece a la unidad. Cada creyente es fundamental a fortalecer la unidad de la iglesia, a fortalecer el amor, a fortalecer el servicio dentro de la iglesia, contribuyendo a la salud espiritual y a la expansión del evangelio. Nosotros no solamente estamos llamados a ser la familia de Dios y quedarnos en esa burbuja donde nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro propio bienestar y decir, bueno, estamos bien como estamos, sino que ese bienestar tiene un propósito divino, que es la expansión del evangelio. Y ese bienestar debe ser notorio y visible por aquellos que no conocen el evangelio, para que, como dice la Escritura, al ver la fe, al ver el amor, los incrédulos puedan decir cómo se aman. Que el amor entre los creyentes, el amor de la vida de la iglesia pueda ser visible para que otros que no creen puedan dar gloria a Dios. El conformismo es peligroso. Es muy peligroso el conformismo en la vida de iglesia, en la vida de la iglesia. Pero sin duda, el crecimiento espiritual individual de cada creyente viene a ser responsable del bienestar de la iglesia. Digamos, no es que cada creyente sea responsable por el bienestar de la iglesia del pastor tanto, sino de la iglesia en la cual él ha sido injertado, de la iglesia en la cual él ha sido añadido. Todo creyente debemos considerar como nuestra la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios, yo soy parte de la iglesia, y para eso debemos nosotros también ir creciendo en el conocimiento de la Escritura, en las cosas esenciales de lo que es la iglesia, y eso nos va a llevar a crecer de manera espiritual como creyentes. Qué importante eso. ¿Cómo el estudio bíblico prepara al creyente para enfrentar pruebas y dificultades? Esta pregunta es muy importante, hermano, yo la voy a repetir de nuevo. ¿Cómo el estudio bíblico prepara al creyente para enfrentar pruebas y dificultades de la vida? La palabra o el estudio de la Escritura vienen a darle firmeza a la fe del creyente. Sin duda, nosotros estamos expuestos a un mundo caído, estamos expuestos a una naturaleza caída, y no solo nosotros de manera personal, sino de manera general dentro de la iglesia como fuera de ella. Hay una influencia fuera de la congregación, fuera del cuerpo de Cristo, una influencia maligna que viene y quiere y procura dañar la iglesia del Señor. Pero el estudio de la palabra viene a darle fortaleza, sostén, viene a darle firmeza, estabilidad al creyente para poder enfrentar estas pruebas o dificultades de la vida diaria. Por eso el estudio bíblico prepara al creyente para las pruebas, dándole fundamentos sólidos, esperanza y principios para enfrentar dificultades con fe. ¿Por qué los principios de la Escritura? Porque cuando alguien me hace mal, cuando alguien me paga mal, la Escritura me dice, tú paga con bien. Cuando alguien no me ama, la Escritura me dice, tú ama. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esta paradoja del Evangelio, porque el Evangelio es una paradoja de la vida que nosotros vivimos en esta tierra. Siempre nos llevará a hacer lo opuesto que este mundo nos presenta. Este mundo nos dice, preocúpate de ti mismo, ve por ti, vela por ti, tú eres importante. El Evangelio nos dice lo contrario. Preocúpate por otros son más importantes.
Y una de las cosas que me recuerdan es el llamado de Cristo a aquellos que le quieren seguir. Dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es lo primero que el Señor Jesús nos pide si queremos ser sus discípulos, negarnos a nosotros mismos, luego tomar la cruz cada día y seguirle. Y muchas veces las personas han malentendido este concepto de la cruz como tomar mi cruz, tomar mis dificultades, y a pesar de eso debo seguir al Señor. El pasaje no está hablando de eso, está hablando de tomar el Evangelio, de tomar la cruz de Cristo, de tomar el Evangelio con todo lo que eso implica, con dificultades, con desilusiones, porque si hay algo que nosotros sí vamos a vivir, sí vamos a enfrentar, serán muchas dificultades, muchas desilusiones, pero cuando nosotros tomamos la cruz, abrazamos la cruz, nos identificamos plenamente con Cristo, nosotros vamos a poder decir con esa firmeza que nos da el estudio de su palabra, que si mi Señor lo menospreciaron, si a mi Señor lo rechazaron, si a mi Señor le sucedió esto, ¿qué más puedo yo recibir? La Escritura dice que nadie es superior a su Maestro, y nosotros no podemos pretender de que a nosotros nos traten mejor como trataron a nuestro Señor Jesucristo. No somos superiores a Él. Entonces, si bien es cierto, en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor nos dice que debemos confiar, porque Él ha vencido. Nuestra victoria no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, depende de lo que Cristo ya ha hecho en favor nuestro. Y como hemos venido diciendo, amparándonos en la obra de Dios, amparándonos en la obra de Cristo. Así vive el discípulo, así vive el nacido de nuevo, dependiendo únicamente de la obra de su Señor. Amén. Y esta pregunta va muy relacionada con la anterior. ¿Qué impacto tiene el aprendizaje constante en la madurez espiritual del cristiano? Tiene un impacto muy profundo, porque ese impacto no solamente viene a la vida del propio creyente, sino que viene a su propia casa, a su hogar, viene hacia su familia. El Evangelio no solamente viene a impactar la vida de aquel que ha nacido de nuevo, sino que el que ha nacido de nuevo impacta a otros con ese nuevo nacimiento. El Evangelio viene a ser, como lo que nos ejemplifica la palabra, digamos, una luz que se pone en lo alto. Un nacido de nuevo es una luz que alumbra a otros, una luz que se puede identificar, una luz que viene a ser una bendición a la vida de otros. El aprendizaje constante va a producir la madurez espiritual, ayudando al cristiano a vivir una fe firme, equilibrada y perseverante. Por eso el aprendizaje constante en la madurez espiritual de un cristiano es fundamental, porque va a traer equilibrio a la vida, va a hacer que ese creyente persevere en el tiempo. Por eso la falta de aprendizaje siempre traerá a creyentes a la falta de perseverancia, Un creyente que no estudia, un creyente que no lee la Biblia, un creyente que no aprende acerca de la Escritura, es un creyente que se va a caracterizar por la falta de perseverancia, por la falta de madurez. Y muchas veces la falta de madurez viene a sacar a flote una de las cosas que sucede
en la vida de aquel que es inmaduro. El que es inmaduro siempre estará en busca de las cosas que le benefician a él. Y si algo que no le beneficie, será algo que él va a rechazar, o algo que le demande algún cambio, algo que le demande dejar de su vida, siempre lo va a considerar como algo que lo aprisiona, algo que es muy exagerado para él. Pero eso lo provoca la falta de conocer la palabra, y eso es algo que todo creyente debe esforzarse por hacerlo. ¿Por qué una iglesia con miembros que estudian la palabra es una iglesia más fuerte y saludable? Importante pregunta, hermanos. Sí. ¿Por qué cree usted que...? Una iglesia que estudia la palabra es más fuerte y saludable porque sus miembros están mejor enseñados. Capacitados. Y al estar mejor enseñados, mejor capacitados, debe a través de eso manifestarse un mayor compromiso. Debe manifestarse el estar alineados con la Biblia, alineados con la palabra. Por eso, cuando los creyentes están cada vez mejor enseñados en la palabra, una de las evidencias que va a demostrar que esos creyentes genuinamente están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios será cuando los creyentes de manera intencional buscan alinear toda su vida en lo que la palabra del Señor nos enseña, y procurarán de manera intencional, lo digo una vez más, alinear toda su vida en lo que la palabra de Dios enseña. Es un peligro que creyentes que saben lo que la Biblia dice y no están dispuestos a obedecer lo que la Biblia dice. Eso es un peligro. Yo creo que eso se parece mucho a lo que Hebreos habla acerca de los creyentes que se deslizan. El deslizamiento, la llegada de la apostasía en la vida de los creyentes viene a ser cuando voluntariamente nosotros no queremos hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Y eso es un desliz. Y cuando algo se desliza, es difícil detenerlo. Es como cuando alguien echa a rodar una bolita pequeña de nieve y la pone desde la cima y comienza a rodar, comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando eso comienza a crecer, estamos en un terreno extremadamente peligroso. Yo creo que es un gran peligro muchas veces ser enseñados, tener un conocimiento de la Escritura sin que ese compromiso o sin que ese conocimiento promueva el compromiso y promueva la alineación a la verdad bíblica. Una iglesia o un creyente debe procurar alinear su estructura de iglesia, su estructura de vida cristiana, su liturgia, todo lo que la palabra de Dios nos da como directriz, debemos procurar hacerlo. Sin duda, no las iglesias son perfectas en esta área. En muchas cosas debemos nosotros vivir reestructuraciones y reformas dentro de la iglesia. La iglesia a lo largo de los años se ha caracterizado y ha vivido reformas donde la iglesia ha tenido que volverse a lo que la palabra nos enseña. Porque si hay algo que nos muestra la historia, es que con mucha facilidad la iglesia puede torcer el rumbo. Amén. ¿Por qué, hermano Sergio, usted recomendaría la vida abundante a personas nuevas en la fe o a iglesias que deseen crecer espiritualmente?
Yo lo recomendaría porque a través de Vida Abundante uno estudia la palabra, uno estudia la Biblia. A veces las personas o los cristianos cuando recién están comenzando no hallan la manera o la forma de cómo estudiar la Biblia. Y Vida Abundante viene a ser una guía práctica de cómo nosotros pasearnos por la enseñanza de la Escritura para poder ir creciendo e ir aprendiendo acerca de la vida cristiana. Yo lo recomendaría porque la Vida Abundante es ideal para nuevos creyentes y para iglesias. Yo creo que toda iglesia debiera estudiar Vida Abundante. Sí. Yo creo que toda iglesia debiese estudiar Vida Abundante y toda iglesia debiese pedirle a Dios que no solo provea el libro de Vida Abundante, sino que provea el medio por el cual Vida Abundante pueda ser enseñado, porque eso también es fundamental para que Vida Abundante venga a ser una bendición a la vida de la iglesia. Muchas iglesias que quieran crecer de manera espiritual y quieran crecer en el conocimiento de la palabra, yo les recomiendo Vida Abundante sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque Vida Abundante establece bases sólidas de fe y promueve una vida cristiana integral, promueve una vida cristiana práctica, cosa que nosotros hoy, sin duda, vemos con mucha dificultad el poder ver una vida cristiana práctica. Hoy día, si hay algo que necesita la iglesia de Cristo, que necesita la vida de los creyentes, es ser llevados a vivir la vida práctica, no la vida emocional, no la vida del momento, no la vida de día domingo o no la vida de un día miércoles o jueves cuando la gente se reúne. Porque cuando solamente las iglesias procuran dar esas descargas de adrenalina a la gente, solamente están promoviendo una manifestación temporal de una fe temporal. Pero si hay algo que va a mantener una fe en el tiempo, es cuando nosotros nos cimentamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, aquí tengo una cita bíblica, Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué importante es poder entender esto. Hermano Sergio, creo que estamos bien con el tiempo. Agradecido al Señor porque nos ha podido dar a entender un poquito lo que es Vida Abundante, el libro de Vida Abundante. Bueno, como yo le decía anteriormente, nosotros hace algunos años ya tomamos este estudio y para nosotros ha sido muy importante. Y creo que para los hermanos que también están estudiando, que he visto la constancia en ello, me ha sorprendido. Sí, eso sin duda uno da gracias a Dios porque Él es el que, como dice su palabra, pone el querer como el hacer. Y como yo le he dicho muchas veces a los hermanos, no nos quedemos como a la espera de que Dios solo lo haga, también obedezcamos, también accionemos, porque la vida cristiana es una vida de acción. Nosotros accionamos por medio de la fe. Entonces, sin duda ha sido un buen tiempo de poder comenzar a enseñar Vida Abundante a este grupo de hermanos que han sido, como usted dice, constantes dentro de los estudios que yo he dado Vida Abundante. Se podría decir que prácticamente es como uno de los segundos
que han permanecido con más firmeza. Y bueno, orando siempre a Dios y pidiendo que Él también vaya haciendo esa obra transformadora, porque vuelvo a reiterar, nosotros podemos enseñar la Escritura, podemos tener un programa de iglesia, y que sin duda yo recomiendo e incentivo que una iglesia debe tener un programa de enseñanza, un programa de enseñanza bíblico, y ojalá siempre, dentro de lo posible, como Vida Abundante, un material amigable donde el estudiante responde sus preguntas, lee la Biblia. Creo que no hay mejor forma de aprender que con un material de estudio de esta envergadura, que sin duda como congregación local, como otros quizás que nos van a ver en el tiempo, nuestra motivación o nuestro ánimo hacia ello es que procuren tener de manera rigurosa en sus congregaciones un estudio constante, un estudio sistemático de la palabra, pero también por medio de una estructura de enseñanza, que nosotros siempre lo hemos dicho, estamos disponibles para otras iglesias, para otros hermanos, a poder compartirles lo que nosotros como iglesia tenemos acá. Tenemos a través de este ministerio SEAN una estructura verdaderamente buena de enseñanza teológica. Después de Vida Abundante viene el estudio de Panorama Bíblico. Después de Panorama Bíblico viene Unión con Cristo, y también vienen otros estudios acerca de la vida de Pablo, acerca de la vida de Cristo, y esos son 4 tomos cada uno, que estamos hablando acerca de la vida de Cristo 1, acerca de la vida de Cristo 2, acerca de la vida de Cristo 3, acerca de la vida de Cristo 4, las cartas del apóstol Pablo 1, las cartas del apóstol Pablo 2, la carta de Pablo 3. Y así después vienen otros estudios ya de más formación académica, donde se enseña a predicar, cómo elaborar un sermón, que son también procesos donde el creyente puede ir aprendiendo. Y eso es la malla curricular, llamémoslo así, que nos presenta este ministerio SEAN, que sin duda para nosotros como congregación ha sido y seguirá siendo una bendición. Amén. Bueno, hermano Sergio, yo como miembro de la iglesia también agradecer al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder estar estudiando, y agradecerle a usted el tiempo dedicado. Yo sé que no es fácil apartar tiempo y en forma a lo mejor de iglesia poder agradecer al Señor por el tiempo que se ha dado de poder estar enseñándonos y dándonos cuenta de que es tan importante aprender de la palabra del Señor. Es la única manera de poder ser, como decía, miembro, hijo del Señor, maduro, que no cualquier cosa pueda movernos, sino que permanecer. Y la única manera de poder madurar es a través de la palabra del Señor. Así que agradecido al Señor también por el tiempo acá de poder venir y poder hacer las preguntas de lo que usted mismo está enseñando. Así que bendecido el Señor, y nos vamos a estar despidiendo, y esperamos que los hermanos y los amigos que puedan estar ahí o ver más adelante ser bendecidos a través de este material. Así que hermano Sergio, nos deje con una oración. Amén. Y dar gracias por la invitación, agradecido por este tiempo de estar juntos y poder hablar acerca de este libro llamado Vida Abundante. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por proveernos todo lo necesario para nuestra vida cristiana. Gracias por el Ministerio Internacional SEAN. Gracias, Señor, porque providencialmente tú has provisto el que nosotros conozcamos a este ministerio, y que a través de sus materiales nosotros podamos estudiarlos para después también enseñárselo a otros. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que en la vida de otros
creyentes, en la vida de otros hermanos, quizás de otras congregaciones, que quizás verán esto, Señor, tú puedas inquietarles a que ellos también puedan, Señor, anhelar y desear tener en sus congregaciones un método de estudio, un método de enseñanza que pueda formar la vida de sus iglesias, la vida de sus hermanos, la vida del cuerpo de Cristo, para que traiga honor y gloria a tu nombre, para que así el Evangelio pueda seguir siendo extendido y seguir siendo dado a conocer a todo aquel que ha sido alcanzado y llamado por ti, Señor. Que te damos gracias por este tiempo compartido con nuestro hermano Adolfo. Gracias por darnos esta oportunidad y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Agradecer a los hermanos que estuvieron ahí. No vamos a leer los comentarios porque nos pidió el tiempo, pero agradecido del Señor porque nos dio esta hermosa oportunidad de poder compartir este tiempo de verdad a través de este pequeño resumen de lo que es vida abundante. Así que nos despedimos, será hasta la próxima. Muchas bendiciones y que el Señor les guarde y les bendiga. Un gusto haber podido compartir, hermano Sergio, con usted. Hasta pronto, muchas gracias. Que sea una de muchas. Amén. Chao, chao. Chao, buenas noches. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad.